Bienvenidos al Aula Bruguercaría. Recuerden que el Aula Bruguercaría es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y de Universitas Fundación, que está contigo incluso en las circunstancias más complejas. Agosto ha sido un mes donde el bloque constitucional ha diseñado todo un ciclo de videoconferencias sobre el cambio institucional de un Estado democrático a un Estado comunal. Y hemos tenido dos capítulos anteriores donde hemos analizado la visión constitucional, la visión económica, y hoy corresponde un elemento interesantísimo, la dimensión cultural comparada. Para eso tenemos tres intervenciones. La primera del embajador Víctor Rodríguez Cedeño, la segunda de la profesora María Luisa Acuña y la tercera del académico Rafael Badel Madrid. Pero recuerden que para instalar esta sesión del día de hoy tenemos al profesor Román José Duque Corredor, quien le pedimos que active su cámara y que active su micrófono y nos describa hacia dónde va la sesión de hoy. Buenas tardes. Bienvenidos a este tercer encuentro de reflexiones sobre la conversión del Estado democrático al Estado comunal que ha venido promoviendo el Bloque Constitucional de Venezuela bajo la coordinación de la doctora Cecilia Sosa y que cuenta con el auspicio de FUNEDA y con el apoyo del Aula Bruguercaría y de Universitas Fundación. Encuentro en el cual se analizará la dimensión cultural comparada de esta propuesta de sustituir el Estado democrático por el Estado comunal. Dimensión cultural que no solo supone cambios en el modelo jurídico, político y económico, sino también de prácticas individuales y colectivas e inclusive del lenguaje, modos de vida, costumbres, valores, patrones y conocimientos. Es decir, de un patrón cultural comunal y de una geometría política, como las ciudades comunales, de lo cual existen antecedentes históricos que permiten su comparación. Tercer encuentro que contará con la participación de ponentes de la categoría de la doctora María Luisa Acuña, del embajador Víctor Rodríguez Cedeño y del académico Rafael Madrid, a quienes agradezco en nombre del Bloque Constitucional de Venezuela su invalorable colaboración para este encuentro. Al igual que los encuentros anteriores, la relatoría estará a cargo del doctor Gerardo Fernández. Gracias, profesor Román José. Bueno, comencemos con el primero de las intervenciones, específicamente con la intervención del embajador Víctor Rodríguez Cedeño, que va a conversar sobre el experimento comunal en China. Mientras el profesor Rodríguez Cedeño, el embajador Rodríguez Cedeño activa su micrófono, recordemos que puedes conversar por aquí por Zoom, puedes conversar por YouTube. En cualquiera de los casos, tus preguntas son súper interesantes, pero precisa a cuál de los ponentes quieres dirigirla. Identifícate y describe el país del cual te conectas para que podamos hacer foco para que tengamos un mejor contexto de tu pregunta. Recordemos, nada más para describir, el embajador Víctor, recuerden que es abogado y diplomático, una impresionante trayectoria profesional, fue representante permanente alterno de Venezuela ante la ONU, fue expresidente del Comité Ejecutivo del ACNUR, fue postulado para ser juez ante la Corte Penal Internacional, de manera que tiene un mapa claro del contexto de la geopolítica mundial. Creo que ya tiene activo su micrófono. Embajador, bienvenido al Aula Bruguercaría. Bien, bueno, buenas tardes ante todo. Muchísimas gracias a la doctora Cecilia Sosa, al doctor Román Duque, por invitarme a participar en este foro y compartir además con la doctora María Luisa Acuña y con el doctor Rafael Badel Madrid sobre el Estado comunal, que es parte de este foro de un programa que con mucho éxito he venido coordinando
la doctora Sosa en nombre del bloque constitucional para examinar este tema, que es un tema complejo, que ha generado un debate importante, pero sobre todo una enorme preocupación, porque su instauración contradice el orden jurídico interno y la soberanía popular por una parte, y el derecho internacional por otra parte, que es a lo que más me voy a referir. En efecto, como se ha dicho, la constitución de un Estado comunal en los términos que se ha planteado colide abiertamente con la Constitución Nacional y con la voluntad popular expresada en el referéndum del 2007. Además, y esto es importante destacar, la creación de un Estado comunal sería contrario a normas de derecho internacional aceptadas por Venezuela y por toda la comunidad internacional, como por ejemplo una norma de carácter general que es la relativa a la autodeterminación de los pueblos, que en su acepción externa fundamenta o fundamentó en una época el derecho a los países y pueblos coloniales a acceder a su independencia. Pero ese derecho, visto en su alcance interno, se traduce en el derecho de todos los pueblos a decidir su propio destino, a establecer su sistema político, económico y social sin injerencia externa, pero sobre todo en base a decisiones que realmente representan la voluntad popular. Por lo general, lo que resulta una contradicción, los gobiernos, estos gobiernos autollamados progresistas y de avanzada, argumentan la aplicación del principio y exigen respeto a la soberanía para justificar los cambios internos e imponerlos sin contar con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, lo que desvirtúa en efecto la esencia misma del principio. La imposición del Estado comunal, mediante el cual se suprimen o se neutralizan las instituciones, se les vacía de sus facultades y sus atribuciones y se violan los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Por eso consideramos que es contrario al orden jurídico nacional y al orden jurídico internacional. No solo el derecho humano colectivo de decidir nuestro destino sería vulnerado con la implantación de un sistema comunal, sino los distintos derechos humanos individuales reconocidos en el orden jurídico interno y de acuerdo con los tratados y suscritos por Venezuela desde la Declaración Universal de 1948 y los pactos de 1966 y todos los textos internacionales que vinculan a Venezuela jurídicamente. El derecho a expresarse, a organizarse libremente, a elegir y ser elegido, a un trabajo digno, quedarían conculcados automáticamente con el establecimiento del Estado comunal en el que las autoridades designadas imponen, como vemos en China, por ejemplo, las formas de trabajo y de producción, la organización política, además de tomar decisiones de carácter social relacionadas con la familia, con el papel de la mujer en la sociedad, en fin, decisiones que de manera inconsulta se imponen a la sociedad y que coartan las libertades individuales y los derechos colectivos. La organización comunal gira, como sabemos, alrededor de lo económico y lo social, pero también lo político. Tal como dice el doctor Duque Corredor en un escrito que nos remitió en estos días sumamente interesante, el Estado totalitario, dice él, surgido de revoluciones definido como socialista, popular o del poder comunal, implica económicamente la propiedad estatal o colectiva o cooperativa de los medios de producción y de la tierra y políticamente el ejercicio del poder por medio de asambleas o consejos del poder popular reconocidos por el poder central. Es exactamente lo que se planteaba en la Organización Comunal de China, que se instauró a finales de los años 50, que fue superada y sustituida por otras formas de organización económica y social. Y hoy esto es lo que trata de imponer el régimen venezolano, algo que ya ha sido superado y que además ha sido superado y sustituido por modelos mucho más avanzados independientemente de las libertades y de los derechos humanos. La experiencia china, que pasa de la comuna a un sistema próximo al capitalismo, con la creación de zonas económicas especiales a las que me refiero luego, que derogan la propiedad colectiva en favor de las relaciones comerciales, de las inversiones, es una referencia muy importante que debemos examinar nosotros en el contexto venezolano ante esta pretendida imposición de un Estado comunal. Sin disminuir ni negar su importancia, todas las experiencias externas son importantes, pero no pueden ser trasladadas a otras realidades sin considerar las especificidades propias de cada sociedad, más aún cuando ellas han sido un fracaso, como lo fue el intento en China de instaurar una comuna a finales de los 50, que lejos de facilitar el crecimiento y la estabilidad de ese país trajo, según las cifras, una miseria enorme y además más de 15, calculan hasta 30 millones de muertes por hambre, lo que trajo consigo además un cambio político que significó la apertura que todos conocemos a partir de finales de los 80, de 1978, después de la muerte de Mao y del fracaso de toda esa política, que se abre un nuevo Estado. De manera que mientras en China la organización comunal fue superada y descartada como forma de organización social, en Venezuela se intenta instaurar, aunque es claro que con fines fundamentalmente políticos, y ello para establecer el control sobre la población, es decir,
más vinculado al poder político que a la misma organización social y económica. De otra manera, no tendría cabida, y pareciera que aquí también se plantea lo de las zonas especiales, económicas especiales, y pareciera que esa contradicción que ocurrió en China, aquí ocurre para mantener, como diré más adelante, las dos Venezuelas, una sometida al control político y otra abierta a las inversiones, como más o menos como pasó en China, con la diferencia de que en China la comuna dejó de existir en 1984. Ahora, la comuna, es interesante ver el origen de la comuna y la evolución de la comuna. Ya sabemos que en el siglo XIX los filósofos y pensadores de entonces plantearon la creación de una sociedad post-monárquica, post-imperial, basada en la autogestión, en el mutualismo, en el cooperativismo. Entre ellos, todos estos socialistas utópicos anteriores a Marx, como Saint-Simon, Fourier, contemporáneos de Marx incluso como Proudhon, padre de la autogestión y del anarquismo, Bakunin, anarquista, Blanqui, todos estos filósofos franceses que coinciden en el tiempo con Marx, pero hubo diferencias importantes y que los dividió a partir de la Primera Internacional Socialista sobre el derecho a la propiedad y el papel del Estado y de los ciudadanos en la organización de la sociedad. La Comuna, como organización política, económica y social, como sabemos, se intenta establecer en París en 1871. Fue una experiencia muy dura, de 2 meses, que para algunos fue un simple movimiento insurreccional en contra del poder establecido, es decir, en contra de la clase dominante que había gobernado Francia después de la monarquía y del imperio, pero para otros, como Carlos Marx, fue una guerra civil que será recordada, y cito, como heraldo glorioso de la clase obrera. Pero en todo caso, el Consejo de la Comuna de París promovió el socialismo autogestionario. La Comuna, por supuesto, fracasó, pero la idea, como organización económica y social, incluso con elementos políticos, permanece en el tiempo y es retomada por China, al menos por China, después de su creación en 1949, cuando inicia una reforma agraria que permite la agrupación campesina, que crean entonces cooperativas agrícolas y grupos de ayuda mutua, un poco autogestión, para pasar luego, en medio del denominado gran salto adelante de 1958, a la comuna agrícola, a las comunas populares, en la que incorporaron en ese momento más cientos de millones de campesinos, lo que significaba, según los dirigentes entonces, y cito porque una frase interesante que conseguimos en este examen, un paso en la transformación de una sociedad rural hacia una sociedad socialista hasta llegar al comunismo. Es decir, se consideraba entonces una etapa de transición hacia la organización social, política y económica basada en el comunismo. La comuna instaurada entonces no fue un simple experimento, como destacó la dirigencia china entonces, era más bien, como digo, un paso hacia la transformación social y política de una sociedad rural a una sociedad más estructurada. Más allá de las cooperativas, las comunas que se instalan a partir de 1958, las comunas no solo administran la producción, que era al principio originalmente era agrícola y pecuaria, después fueron con otros renglones y otros elementos de comercio, sino que interfiere en la organización social y ejerce el poder de la autoridad que sustituye. De manera que hay que dar una visión integral a esa comuna china que tiene el origen, como ya vimos, en el pensamiento francés. La comuna instalada entonces controlaba, la de China, miles de familias campesinas. Un control económico del Estado que sometía al individuo a las directivas partidistas. Esto es importante, eran los partidos, era el partido, pero el Partido Comunista, los dirigentes del Partido Comunista eran los que decidían sobre las cosechas, sobre los precios, sobre la distribución, y el partido nombraba administradores comunistas que dirigían o formaban parte de la dirección, de la junta directiva de la comuna, y además decidían asignaban el trabajo, decidían las horas, los horarios, las compensaciones, la educación de los hijos, como decía Román ahora, la parte social, en la influencia que tiene en el desarrollo social. En definitiva, a través de la comuna se intentaba, como decían ellos, organizar una nueva forma de vida. En pocas palabras, una interferencia política inconveniente que, aunado a lo económico, hace desaparecer la comuna como una iniciativa de organización social. La primera comuna, no me voy a referir a ella con detalle, pero es la comuna Chilillín, de 1958, donde se forma por primera vez, se adopta el sistema de propiedad colectiva, de propiedad de la tierra, propiedad de los bienes, se establecen distintos tipos de propiedad y se maneja la estructura social y política, como les comenté hace un momento. Si bien
las comunas tuvieron al inicio un gran apoyo político y algunos aparentes éxitos en materia de organización, fracasaron inmediatamente. Ya en 1984 no había forma de superar el fracaso, y entonces el nuevo primer ministro, el presidente, el secretario general del Partido Comunista, del Comité Central, Deng Xiaoping, que sustituye a Mao, declara que se acaban las comunas y pasamos a una nueva etapa de apertura, que es muy importante porque vamos a pasar hacia a una segunda China, a la China de apertura y de reformas económicas, fundamentalmente, algunas reformas sociales y pocas políticas. El fracaso entonces de las políticas de Mao y el surgimiento de ese nuevo liderazgo o renovación del partido, y que la situación económica de entonces y la convicción de la dirigencia china de que el país tenía que iniciar una etapa de industrialización que no podía ser subvencionada ni sufragada por la comuna, decide en 1978 entonces adopta una ley que es la ley sobre empresas conjuntas con el objetivo de promover inversiones extranjeras directas. Y después en 1970 o 1980, retomando experiencias anteriores en la región del sudeste asiático, después de la Segunda Guerra y de las guerras posteriores de los años 50, la creación de zonas económicas especiales que vendrán a retratar lo que se anunció entonces, un país, dos sistemas, lo que significaba que había que buscar que los dos sistemas convivieran para lograr los capitales y la tecnología necesaria para el crecimiento económico y la inserción de China en el mundo. Ahí vemos cómo China pasa no solamente con la creación de estas zonas económicas especiales, se inserta en el mundo comercial internacional, y para eso comienzan negociaciones muy importantes a finales de los 90 que van a conducir a su adhesión a la Organización Mundial de Comercio, es decir, a aceptar las reglas internacionales de comercio, y adhiere entonces a la organización, forma parte de ella con una crítica que todavía se le considera, a pesar del enorme crecimiento, como un país en desarrollo, lo que tiene muchas ventajas según las normas de la Organización Mundial de Comercio, y que además no cumple con algunas legislaciones importantes relativas a marcas y patentes, pero no es el punto entrar en los detalles. Lo cierto es que el pragmatismo prevaleció y se dejaron de lado las fracasadas comunas para ingresar al sistema internacional, dando garantías internas para captar inversiones, constituir empresas mixtas, el desarrollo industrial, la transferencia de tecnología y la formación de cuadros para gerenciar sus empresas. Estas zonas económicas han tenido un éxito tremendo. Según las cifras, más de 800 millones de chinos han salido de la pobreza con este sistema de las zonas especiales y las de alta tecnología, las CEAT también, que son muy importantes a nivel de especialización y de procesos tecnológicos de punta y de inversión. Pero, independientemente de la cifra, lo importante es el cambio que hubo de la comuna, que era absolutamente obsoleta, si se quiere, en el sentido que no tenía tenía que haber sido superado, entran en una etapa de crecimiento donde, a pesar de que ha habido un compromiso de China para aceptar las normas internacionales y las exigencias de los países, de las empresas internacionales que participan, no, a pesar de que ha dicho que va a tratar de hacer todo lo que hay mucho que hacer, pero que están haciéndolo, de mejorar la situación de los derechos humanos. No ha habido un avance importante, aunque sí, en algunos derechos humanos, por ejemplo, compensación salarial, participación en la sociedad, en la política de los cantones en donde se están desarrollando estas zonas económicas. Es decir, ha habido una especie de avance, de acercamiento al capitalismo occidental, sin dejar de ser un país socialista, y en el interior se ha ido dejando la organización social de la comuna para dar paso a toda esta economía que ha venido avanzando. De manera que lo que yo veo a título de conclusión es que la pretendida instauración del Estado comunal en Venezuela no solamente afecta el orden jurídico interno y la voluntad popular, sino que contradice abiertamente el derecho internacional y vulnera en particular pues, los derechos de los ciudadanos, los derechos colectivos, como dije, el derecho a decidir democráticamente en nuestro sistema político, económico y social, y los derechos individuales. La organización comunal que se intentó instaurar en China fracasó. No puede ser una referencia para impulsar reformas sobre la organización política y social, a menos que lo que se pretenda con este Estado comunal
es un Estado político comunal, o sea, es simplemente no para hacer una democracia participativa, sino para ser un país controlado desde el punto de vista político a través, como en China, en su época, de un partido único que era el Partido Comunista Chino. En el caso, lo que se quiere definitivamente es dar la impresión, establecer un control político sobre los ciudadanos a través de este Estado comunal que va a estar separado, porque veo también que se anuncian una ley, un proyecto de ley que se está estudiando sobre las zonas económicas especiales, inspirados ambos pero contradictoriamente, ambos en la experiencia china, porque son adelantos que han tenido, o sea, cómo puede mantener el gobierno venezolano, cómo puede mantener ambos sistemas de organización económica, social y política en un país como el nuestro. Por eso decía que trasladar las experiencias así, no más, es muy complicado y además nada más improcedente, es inconveniente y por lo tanto no va a tener éxito de ninguna manera el establecimiento de esa comuna como organización integral. Políticamente habrá un control, si es que se llegan a establecer, y con eso me imagino que estamos todos preocupados y luchando para evitarlo. Con esto creo que presento un poco, en términos muy generales, por supuesto, este tema que, como decía, es muy importante para nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias, embajador. Muchas gracias por su intervención. Y bueno, vamos de seguida con la segunda intervención. Corresponde la intervención a la abogada María Luisa Acuña. Para las pocas personas que no conozcan la trayectoria de la doctora María Luisa, es abogada especialista en Derecho Administrativo, juez y con juez emérita de la Sala Político de la Corte Suprema de Justicia y luego del Tribunal Supremo de Justicia. El planteamiento se va a centrar su exposición en el tema comuna y comunidad, ciudadano y comunero. Le pediría a Alessandra que nos ayude activándole el micrófono a la doctora María Luisa. Vamos a ver. Muy bien. Doctora María Luisa, el micrófono es suyo, el tiempo es suyo. Queremos escucharlo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco a los doctores Cecilia Sosa Gómez y al doctor Román José Duque Corredor, quienes en nombre del Bloque Constitucional de Venezuela me han hecho esta honrosa invitación. También a FUNEDA, representada por la doctora Belén Ramírez Landaeta, y a Universitas Fundación, representada por el doctor Julio Alejandro Pérez. En este seminario referido al cambio institucional de un Estado democrático a un Estado comunal, se nos ha invitado a que abordemos la dimensión cultural de este cambio, desde una perspectiva de la comuna o comunidad y de ciudadano o comunero, para lo cual consideramos que resulta apropiado hacer una brevísima reseña de cómo se han creado consejos comunales, comunas y ahora ciudades comunales. Además, acercarnos a lo que en realidad ocurre en el seno de estos consejos comunales y comunas. Tratar de identificar hacia dónde se proyectarían estas ciudades comunales y con ello acercarnos a algunas conclusiones que nos permitan avisorar el panorama que tenemos por delante. Ya quienes me antecedieron expusieron brillantemente cuáles son y en qué radica la inconstitucionalidad de las partidas de nacimiento, tanto de consejos comunales como de comunas, así como de las ciudades comunales. Se trata de textos legales normativos que efectivamente violentan gravemente la voluntad popular, no solo porque violan groseramente la Constitución, sino porque esa voluntad soberana fue claramente expresada mediante el referendo de diciembre de 2007, en el cual se rechazó la propuesta de reforma que hizo Hugo Chávez para incorporar ese Estado comunal en la Constitución y con ello destruir la forma republicana que nos hemos dado como nación. Sin embargo, ese rechazo no fue atendido. Pasando por encima de la voluntad del soberano, se comenzaron a dictar este conjunto de leyes en ese mismo año 2007 y fueron reformadas en el año 2010, estableciéndose en cada una de ellas que estas instancias comunales no emergerían de la voluntad directa del pueblo a través del mecanismo y derecho que es el sufragio. Antes bien, se irían creando por la voluntad
de asambleas ciudadanas o cabildos abiertos, en donde solo participan afectos al partido PSUV. Y así, bajo un sistema de agregaciones, se confeccionarían estas instancias vulnerando de esta manera la voluntad popular. La verdad sea dicha, y es que estos órganos de autogobierno se inscriben en el deseo de Hugo Chávez de implantar en el país un Estado comunal, por ende no democrático, una estructura con la cual se pueda suplantar la del Estado constitucional, esto es, una estructura que desaparezca las instituciones democráticas, especialmente de la democracia representativa, contenida en ese artículo 5º constitucional, el cual hábilmente durante la confección de todas las leyes comunales se encargaron de borrar, sustituyéndole solo por el de la democracia participativa, vendiendo al colectivo con esta distorsión que como quiera que la soberanía reside en el pueblo, este la ejerce directamente, en la forma prevista en la Constitución de acuerdo con ese artículo 5, borrando de un plumazo el resto de su contenido en el cual se estatuye que esta soberanía también se ejerce indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Aquí se encuentra indudablemente la línea fundamental con la cual se ha diseñado este Estado comunal y con la cual se ha escrito y promocionado todo un entramado, dejando de lado deliberadamente y en violación abierta los postulados constitucionales que definen y diseñan la estructura democrática, ese principio de representatividad que es consustancial con la democracia misma y que han pretendido sustituir, haciendo de la democracia solo un eco de la participación, con la bandera del empoderamiento al pueblo como método para burlar no solo la Constitución, sino también para engañar a millones de venezolanos, incluso aquellos que les han seguido. Y con ello, hacerse de una voluntad popular representada por el partido que terminaría siendo el Estado mismo. Bajo esta perspectiva de ocultamiento y amarre del principio de representatividad, que como hemos dicho, nutre la esencia democrática, se han creado instancias como son consejos comunales, comunas y ahora las pretendidas ciudades comunales. Es esta la mentira a la cual se refirió mi profesor Alan Bruder Carías en la primera ponencia de este seminario. En cuanto a ello, no podemos perder de vista que ese Estado comunal no es una ocurrencia fortuita de los redactores de esas leyes, sino que es objetivo primordial en el forjamiento de un poder comunal a la usanza del poder comunal cubano, incorporado en su constitución de corte marxista. Tampoco podemos perder de vista el Plan de la Patria 2019-2025, en el cual se expresa el desiderato chavista madurista al expresar: no somos el ejercicio de una gestión de gobierno, somos un proceso revolucionario. En ello la transformación del Estado, la lucha contra el burocratismo, la corrupción, no es simplemente un problema de gestión, es la reconfiguración popular del Estado. Óigase bien, la reconfiguración popular del Estado, haciendo del gobierno de calle en sus distintas escalas sistémicas un proceso constituyente para edificar el nuevo Estado popular, comunal, soberano. Esto nos da cuenta de que ese proceso constituyente para ellos no se acaba y que se encuentra en permanente ebullición. No importa que esto sea ajeno totalmente a la Carta Fundamental aprobada en 1999. A ellos lo que les interesa es desmontar esta Constitución e imponer el Estado comunal y concentrar todo el poder del Estado en el partido PSUV. Por ello, primero, comenzaron a construir una estructura antidemocrática con la ley orgánica de los consejos comunales, que tiene su origen en la decisión, como ya hemos dicho, de asambleas de ciudadanos o cabildos abiertos, en donde solo comparecen aquellos que pertenecen a las filas del partido PSUV o quienes, o quienes son afectos a ellos. De esta manera, al diseñar estas leyes y esta primera ley, que es la ley de consejos comunales,
Definen este Consejo Comunal como una instancia de participación para el ejercicio directo de la soberanía. De esta forma, se habrían creado en el país 48.000 y tantos consejos comunales, conforme lo han dicho o hemos obtenido esta información del Ministerio de Agricultura respectivo. Encontrándose activos actualmente solo 25.013. En segundo lugar, dictan también la ley de las orgánicas de las comunas, en cuyo artículo 1 se les concibe como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del poder popular ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del Estado comunal. Para la creación de estas comunas se establece en esa ley que su existencia debe ser aprobada mediante referendo para obtener su carta fundacional. En tercer lugar, se crean las ciudades comunales, que en el artículo 1 del proyecto que las contiene, aprobado ya en primera discusión, se dictamina que ellas tienen por objeto establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento como instancia territorial y política del sistema de agregación comunal, y que en el resto de su articulado va dejándose dispuesta la forma como vaciarían de competencias de manera abiertamente inconstitucional a los municipios, pretendiendo dar consecución al plan de agregaciones comunales, pero ya con una mayor agresividad, esto es, desconfigurando la división político-territorial de la nación y enfrentando para sustituirlo a ese poder municipal que conocemos y que forma parte de nuestra historia republicana como primera unidad político-territorial de nuestra república, y que no dudamos continuarán conforme a lo pactado, destruyendo todos los poderes constituidos en el orden político-territorial hasta que solo el poder ejecutivo impuesto el que los contenga a todos, y con ellos terminen de desmontar nuestra estructura federal descentralizada, burlando incluso instrumentos internacionales que nos obligan, como ha referido el doctor Rodríguez. Nos corresponde ahora establecer o adentrarnos a algo que quizás sea un poco más engorroso para nosotros, sin embargo, pareciera que está a la vista de todos, y que eso es cuál es la realidad de esos consejos comunales y comunas. Si bien es cierto que en algunos momentos de la vida del país y en algunos territorios estos consejos comunales han tenido algún auge, que se sigue manteniendo, pero por supuesto no con la misma intensidad, pero sobre todo en las áreas rurales. Auge que no solo es producto de la emotividad transmitida por su gran escultor Hugo Chávez, sino por la inmensa, y básicamente por ello, por la inmensa transferencia de recursos no auditados que los mantenían vigentes y vivos. No es menos cierto que ese sentimiento de empoderamiento que le fueron insuflados a la población en la gestión de estos recursos para la solución de algunos problemas locales, hoy en día, podemos decir, no existe. Lo cierto es que esos consejos comunales inconstitucionales se han desteñido, y se han desteñido por el paso del tiempo, por la escasez de recursos del gobierno y porque la sociedad ha entendido que su objetivo no fue trasladarle el poder hacia las comunidades para que lo gestionaran y darles protagonismo y fuerza, sino que su fin, por el contrario, fue utilizarlos como unidades a través de las cuales se sostendría la fortaleza del partido PSV o partido de gobierno, todos dirigidos por las VC o unidades de batalla Bolívar Chávez, grupos de defensa de la revolución y de combate en cualquier escenario, de las cuales se dice que existen más de 14.000 en el país y que siempre están atentas a que se cumpla la voluntad del partido. En cuanto al expuesto, basta señalar que de esos casi 50.000 consejos comunales, que como hemos establecido es un dato que proviene del Ministerio de las Comunas, solo quedan 25.000 y tantos en el país. Solo quedan activos, lo que nos muestra una realidad aparentemente irrefutable, y es que
según ellos, se ha reducido a la mitad el número de consejos comunales. ¿Es porque acaso han tenido poca aceptación o porque ya no interesan a la comunidad? Y léase, no interesan a la comunidad chavista, que era la que en definitiva los constituía. Probablemente ese número de consejos comunales que siguen existiendo están activos solo porque suministran unas cada vez más incipientes bolsas de alimentos llamados CLAP, o porque reparten bombonas de gas en sectores de la población, o son los que se ocupan de abrir las llaves que suministran el agua de algunas comunidades. Con lo cual parece una prueba clara de que su existencia es cada vez más endémica. ¿Cuál es ahora la realidad de las comunas? Las comunas, con ellas tenemos que ocurre algo todavía peor que con los consejos comunales. Y es que, aunque el gobierno reporta que existen 25.000 comunas en todo el país, lo cierto es que no hemos conocido que se haya convocado referendo alguno para que obtengan sus cartas fundacionales. Y por ello podríamos afirmar que su existencia no es real, o por lo menos no lo es el número de miles que se indican, y las que existen habrán surgido violentando sus propias normas ya inconstitucionales. Hay evidencia que el sistema de agregación de consejos comunales a comunas se fue paralizando, al punto que solo después de más de 10 años de dictadas aquellas leyes que lo crearon, aparece ahora este júbilo por la continuación de dicho sistema de agregaciones comunales, continuando con las ciudades comunales, para reimpulsar, en palabras del partido de gobierno, la instauración del Estado comunal. Pensamos que desde el gobierno ellos seguirán por ese camino, probablemente porque necesitan que se acepten las rutas o los circuitos electorales que los vinculan con estas instancias, o porque requieren de otra carta bajo la manga para atacar o amedrentar a quienes se les opongan en estas votaciones que se avecinan. Todas estas son interrogantes que se quedan siempre girando alrededor de lo que ellos tramen. Lo expuesto, sin embargo, no significa de ninguna manera que debamos demeritar que los avances de estas instancias inconstitucionales no se estén dando. Lo que pretendemos es mostrar su peso real en las comunidades y que su impronta ideológica parece poca, sino ninguna. Ahora bien, en cuanto a la comunidad y comuna, comunero y ciudadano, que es el aspecto medular de las reflexiones que se me exigieron y que no podíamos llegar hasta ellas sin que antes hiciéramos una reseña de lo que ha ocurrido con estas instancias del Estado comunal. Debemos partir del concepto de comuna como se le ha conocido históricamente, conviniendo en que este concepto comuna es aquel que parte no del hecho social de la agrupación por necesidades comunes que les obliga a un conglomerado a vincularse para la consecución de fines de cualquier orden alimenticio, recreacional, vecinal, etcétera, sino por el contrario, la comuna se refiere, y bien lo dijo el doctor Rodríguez, a la escogencia de un territorio en donde viven o vivirán algún grupo de personas para que se ajusten a normas impuestas por estas, y ellos no nos hace recordar, ellos nos recuerda que las comunas de los gobiernos totalitarios han exigido a lo largo de la historia un nivel de igualación, que no de igualdad, en el trabajo, en el vestir. Por ello terminaron siendo unos grandes fracasos históricos, precisamente porque con ellas se perdía la individualidad de la persona, y así el respeto a todos los derechos que han sido conquistas de la humanidad y que difícilmente los seres humanos estemos dispuestos a perder. Ahora, sin que dispongamos del tiempo para entrar a analizar la diferenciación que han hecho algunos autores entre comunidad y sociedad, y lo que nos atañe es diferenciar en este caso comuna, a la cual nos hemos referido con la comunidad, ¿qué es en cambio esa noción que revela la integración voluntaria o incluso necesaria por razones de espacio de convivencia, idioma, costumbres, valores? Y en este sentido podemos constatar que en nuestro país
la comunidad, entendida como sociedad diversa, no ha perdido su esencia por el hecho de la creación inconstitucional de aquellas instancias comunales. Antes bien, nosotros nos atreveríamos a afirmar que han cobrado una nueva dimensión, en tanto y en cuanto ese entramado por fortificar este Estado comunal se ve cada vez más hostil y más lejano de nuestras costumbres ciudadanas y de nuestras convicciones respecto de la libertad de todo orden, que por el hecho de no disfrutarlas es por lo que quizás se reafirmen en nuestros valores. De allí que hablar de comuneros y no de ciudadanos resultaría también una utopía del chavismo. No solo porque la Constitución impone que se nos trate como ciudadanos, sino porque la verdad es que el tratamiento de comunero no existe, ni se desprende siquiera del cuerpo de leyes que se han dictado para moldear esta estructura antidemocrática como lo es la del Estado comunal. Dicho esto, debemos tratar de ver hacia dónde pueden proyectarse estas ciudades comunales, las que no parecen tener una creación fácil, si tomamos en consideración que ellas constituirán el tercer eslabón en la cadena de agregaciones y que sin la existencia de comunas no podrían estas concretarse, por lo que su proyección podría quedar solo en ese proyecto aprobado en primera discusión, aunque no descartamos la fuerza con la que en cualquier momento, mientras sigamos bajo este régimen, se nos pretendan imponer, considerando su talante antidemocrático. Lo que sí nos atrevemos a aseverar es que toda esta maraña de nombres, instituciones y órganos construidos para aparentar una cohesión con este soberano, animados por esa jerga socialista del chavismo y luego madurismo, ha quedado solo para eso, para fungir, a nuestro modo de ver, como una telaraña, que está allí, pero que no reviste ni contiene nada. No contiene nada esencial para la comunidad o para nuestra sociedad. Lo cual no quiere decir, insistimos, que en algún momento se entreteje más esa tela y termine por oprimirnos aún más. Sin embargo, actualmente esos órganos del poder popular, otrora ostentosos y alegres, en virtud de ese aspecto emotivo al cual aludía la doctora Cecilia Sosa en una extraordinaria ponencia, podríamos hoy compararlos con cajones vacíos, que de vez en cuando, específicamente cuando alguna votación se avecina, tratan de revivir con el único propósito de atender al partido en sus demandas de participación. Pero luego pocos se activan y vuelven a vaciarse, y cada vez esta realidad es más esclarecedora, siendo el mejor ejemplo de esto la exigua participación en las primarias del partido PSUV, con menos del 20% de su padrón electoral para quienes son optimistas. Finalmente, podríamos concluir en primer lugar que ni consejos comunales ni comunas se han mantenido vivos en la nación. Y no por inconstitucionales, sino por ineficientes, porque son producto de una farsa, y los ciudadanos lo saben. Porque ese experimento nació desde la mentira de que la participación directa para gestionar y autogobernarse era la panacea, dejando de lado y manipulando al ocultar que nuestro texto fundamental ha mantenido los pilares de la democracia sobre la base de la representatividad, sí, sobre la base de que a través de los órganos que elegimos mediante el sufragio podemos alcanzar la atención y solución de nuestros problemas locales. De una manera perfecta sabemos que no, pero sin engaños y sin trampas, elegido mediante ese sufragio en donde también se hace protagónica la participación ciudadana, pero no exclusiva. Una segunda conclusión que más bien podría ser una reflexión, nos invita a buscar si dentro de nuestra sociedad esos principios democráticos, que son valores constitucionales, se han extinguido o si sobreviven a pesar de la implacable fuerza con la cual han sido enfrentados. Y si se han generado otros valores que respondan probablemente a la gestación de un nuevo paradigma, de un nuevo estandarte llamado ciudades comunales, con el cual el gobierno de Nicolás Maduro puede mover la fibra de sus seguidores. Escudriñar si esos valores constitucionales del venezolano, que se traducen en la práctica en el ejercicio del derecho al sufragio,
del reclamo a sus libertades se han extinguido. Y por el contrario, el ideario de la comuna ha penetrado de tal forma en la población con un éxito tal que permitirá que sus propulsores ahora puedan blandear ya no la Constitución, sino las cartas de creación de ciudades comunales para justificar la creación de ese Estado comunal. Ante ello, consideramos que, no obstante todo ese empeño del chavismo-madurismo para desdibujar ese ideario libertario, lo cierto es que esa Constitución existe y hemos asistido hasta acá para oír las extraordinarias y preclaras intervenciones de quienes me han precedido y con toda seguridad de quienes me sucederán. Porque estamos claros, estamos convencidos de que ese Estado comunal no solamente no cabe en la Constitución de 1999, sino que tampoco ha logrado calar en los estratos de la sociedad. Que incluso de esos que trabajan por y para consejos comunales, de esos que son voceros o líderes de calle o comunas, pero que sin embargo en su mayoría no están casados con estos mandatos, porque junto a la gran mayoría de los venezolanos tienen la certeza de que no los conducen a espacios democráticos y solo sirven para sostener al partido PSV, por lo que comunas y comuneros, a nuestro juicio, son tan solo entelequias que ni son aceptadas por la población y que solo sugieren vínculos partidistas de los cuales rehuyen cada vez más. Muchas gracias. Gracias, profesora María Luisa, por su reflexiva exposición. Recuerden que estamos en el ciclo de conferencias sobre cambio institucional, de un Estado democrático a un Estado comunal. Y estamos enfocados en la dimensión cultural comparada. Para cerrar este ciclo de exposiciones, nos corresponde la intervención del profesor Rafael Badel Madrid, que va a tocar específicamente la temática democracia representativa y la organización comunal. Todos conocen al profesor Rafael Badel Madrid, pero para no desperdiciar la oportunidad para refrescar su perfil académico, abogado, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, ha tenido una experiencia tanto docente como profesional importante, ha sido con juez de la Corte Primera, con juez de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema o con juez de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y es individuo de número de la academia, directivo de hecho, y le pedimos que active su micrófono, aparte que comprometido con todas las actividades académicas del aula Bruber Carías, y desde cualquier lugar donde puede se conecta y está siempre dispuesto a apoyarnos. Gracias, profesor Rafael, por su esfuerzo permanente en siempre colaborar con el aula Bruber Carías. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar de nuevo en esta aula virtual Alan Bruber Carías. Como tú dices, Julio, me ratifico el gusto de estar con ustedes. Agradezco a la doctora Cecilia Sosa Gómez, al doctor Román Duque Corredor, de Bloque Constitucional, no solo por invitarme a este evento la tarde de hoy, sino en sí mismo por haber organizado este extraordinario ciclo de conversaciones en los que se han analizado estas normas comunales. Asimismo, agradezco a FUNEDA, en la persona de la doctora Belén Ramírez Landaeta, la invitación que me han formulado a participar en este evento. Muchas gracias a Universitas Fundación por el eficiente apoyo técnico que permite que estemos con ustedes esta tarde. Y además ratifico que es un honor para mí compartir esta actividad con la doctora María Luisa Acuña y con el embajador doctor Víctor Rodríguez Cedeño. Saludo a todos los académicos, profesores, abogados y estudiantes presentes en esta aula virtual. Nos corresponde esta tarde referirnos a cómo las leyes comunales lesionan los atributos de la democracia. Estas leyes comunales han sido objeto de debate intenso en este foro que ha organizado el Bloque Constitucional y en otros también. Por lo tanto, algunas de las cosas a las que vamos a referirnos podemos haberlas oído ya. Y es que de verdad son tan de bulto las violaciones a la democracia que tienen estas normas comunales que hay una denuncia colectiva en Venezuela y afortunadamente un estado de conciencia generalizado sobre la materia. Sabemos que desde hace varios años se ha tratado de implementar un nuevo modelo de Estado en Venezuela, el Estado comunal. Luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999,
se inició un proceso de desconstitucionalización, de desdemocratización, desfederalización y deslegalización en Venezuela desde todos los poderes, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y a pesar de que la propuesta de la reforma constitucional del 2007, esto se ha dicho mucho, que pretendía el establecimiento de una nueva estructura del Estado basado en comunas y la transformación del Estado federal a un Estado claramente socialista, a pesar de que fue rechazada por la voluntad popular, sabemos que en el proceso de desconstitucionalización y desfederalización ha continuado con la útil ayuda de la promulgación de un puñado de leyes dirigidas a sustituir las cláusulas del Estado federal descentralizado contenidas en la Constitución, precisamente por normas destinadas a establecer un modelo de Estado comunal. En primer lugar, nunca es mucho insistir en que la democracia es un derecho humano, reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que implica, entre otros, el derecho a participar en el gobierno del país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y el derecho también de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Además, establece la Declaración Universal de Derechos Humanos que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. La voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. De forma que la democracia es la base y fundamento del Estado de Derecho y es condición indispensable para el ejercicio efectivo de todos los demás derechos humanos. Sin democracia no hay el ejercicio de los otros derechos. La democracia contribuye al pleno disfrute de todos los derechos y la igualdad de oportunidades para participar en la vida política y pública contribuyen a su perfeccionamiento. Tenemos derecho a la democracia y los estados tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y no es a través de la organización comunal que eso se puede hacer. La doctrina enseña que como derecho humano, el Estado, el derecho, es una finalidad desde que se proclama la democracia como un valor de interés universal. Es un derecho individual en cuanto al modo de su ejercicio, en relación al sujeto pasivo del Estado, del derecho, el Estado, y en cuanto a su titularidad, el individuo. De manera que determinar con precisión cuáles son los atributos o elementos constitutivos del derecho a la democracia es importante. En primer lugar, es un atributo de la democracia el derecho a la separación e independencia de los poderes públicos consagrado en el artículo 136 de la Constitución. En segundo lugar, el respeto al pluralismo político, a las libertades de opinión, de expresión, pensamiento y conciencia, todos establecidos en varios artículos de la Constitución. Luego, el derecho a recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión, establecido en el artículo 58 de la Constitución. Otro atributo de la democracia es el derecho al sufragio universal en condiciones de igualdad, incluyendo las elecciones periódicas y universales. En quinto lugar, el derecho a la participación. Y por último, el derecho a instituciones de gobierno transparentes, el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública, establecido en los artículos 141, 144 y 146 de la Constitución. El Estado comunal que pretende implantarse es violatorio de todos esos atributos del régimen democrático, que están establecidos en diversos artículos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. El Estado comunal que pretende implantarse distorsiona el derecho a la participación democrática en violación del derecho de los ciudadanos al sufragio para la elección de sus representantes, viola el principio del pluralismo político establecido en la Constitución, viola las garantías básicas de los procesos electorales al desconocer las atribuciones constitucionales del Consejo Nacional Electoral. Veamos. En primer lugar, el Estado comunal viola el régimen democrático cuando pretende establecer una estructura paralela del poder dentro del territorio de la República que pretende desconocer la forma de Estado federal establecida en la Constitución y sustituirla por la de un Estado comunal. Es muy importante tener presente que hay una estrecha e inseparable relación entre Estado federal como forma de organización territorial
y democracia como sistema de gobierno. Es cierto que al dotar de mayor autonomía política y financiera a los estados y los municipios, se acerca el poder, la participación y el control en la toma de decisiones sobre los asuntos políticos y los asuntos públicos a los ciudadanos y se incrementa la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. La doctrina reconoce que la estructura federal se encuentra en íntima conexión con la democracia. En el Estado federal, la democracia no se proyecta sobre una única organización social, sino que los centros democráticos de decisión se multiplican. El federalismo no es una remembranza del origen de la República a partir de la Confederación de Provincias Autónomas. Es un auténtico mecanismo para la distribución territorial del poder y una condición indispensable en la mayoría de estados constitucionales para el correcto funcionamiento de la democracia. Hablar de Estado federal supone pensar en la consolidación y optimización del Estado democrático. El Estado federal dota de operatividad a las instancias representativas de la voluntad popular. Al distribuir territorialmente los centros de toma de decisiones en instancias con autonomía política y económica, los ciudadanos tienen más posibilidades de plantear sus exigencias y más posibilidades de que sus propuestas sean directamente atendidas. Otra consideración que habría que tener en cuenta, esta es de naturaleza política, es que este proceso de distribución territorial de competencias y de toma de decisiones en instancias con autonomías políticas y económicas a las estructuras territoriales trae como consecuencia el nacimiento de liderazgos regionales. Como hemos señalado, las leyes del poder popular propenden a la creación de un sistema de organización territorial paralela a la establecida en la Constitución, con el predominio absoluto del poder central, que pretende sustituir las entidades territoriales por otras instancias comunales o de poder popular que, lejos de aproximar el ejercicio del poder al ciudadano y ahondar en las exigencias democráticas, buscan vaciar las competencias de los estados y los municipios. Esta estructura paralela está conformada por comunas, comunidad nuclear y a partir de ellas distintas formas de agregaciones establecidas en estas leyes. Esta voluntad de reemplazar la estructura federal se observa claramente en diferentes normas de este conjunto de leyes. La obligación, con respecto a las obligaciones de transferir funciones, queremos destacar que las leyes del poder popular establecen un supuesto mecanismo de descentralización, pero no es la descentralización como la que se establece en la Constitución, que supone la transferencia de competencias y de servicios desde el poder nacional al poder estatal y al municipal, sino el sentido es totalmente contrario. En lugar de propender a la distribución de competencias en las entidades políticos territoriales, se les vacía de contenido, conduciendo a la recentralización del poder. El régimen de transferencias de competencias determinado en la Constitución supone que la transferencia se efectúe de entre la entidad político-territorial, república, estados y municipios, y no hacia otras entidades no contempladas en la Constitución. Las leyes del poder público tienen la finalidad de vaciar de competencias constitucionales atribuidas a los estados y municipios y otorgárselas a consejos comunales, comunas y ciudades comunales totalmente sometidas al control del poder central. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los artículos 157 y 158 de la Constitución establecen de una parte la promoción de la descentralización a partir de la legislación nacional y la consagración de la descentralización como política nacional, dirigida a profundizar la democracia a partir del acercamiento del poder a la población y la creación de mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz de los cometidos estatales. La Constitución plantea un esquema también de desconcentración y descentralización que se extiende más allá de los estados y los municipios. Y es el que precisamente están sustituyendo estas normas del poder popular. De una parte, el artículo 136 dispone la potestad de los municipios de crear parroquias y otras entidades locales dentro del territorio municipal, atendiendo a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de promover la desconcentración de la administración del municipio, la participación ciudadana
y la mejor prestación de los servicios públicos. La Constitución dispuso en el artículo 184 un esquema de transferencia de servicios desde los estados y los municipios hacia las comunidades y grupos vecinales organizados que demuestren su capacidad para prestar. Pero la transferencia de servicios se hace de los estados y municipios hacia las comunidades y grupos organizados. Esto es muy distinto a lo pretendido en las leyes comunales. La Constitución, insistimos, solo permite la transferencia de servicios, no de competencia, desde los estados y municipios a comunidades y grupos vecinales organizados. Y así se deduce lo dispuesto de manera expresa en el artículo 184 de la Constitución. Para terminar de eliminar el Estado federal consagrado en la Constitución y por ende el sistema democrático, las leyes del poder popular establecen el llamado gobierno obedencial, que es otro atentado a la autonomía de las entidades políticos territoriales dispuestas en la Constitución. Esto es una grave violación al principio de autonomía propio de las organizaciones federales descentralizadas. Es el principio establecido en el artículo 24 del poder popular, conforme al cual los órganos, entes e instancias del poder popular guiarán sus actuaciones sometidos al principio de gobernar obedeciendo, principio que es propio de las organizaciones administrativas descentralizadas, informadas por el principio de jerarquía. Y eso se establece y se repite en el artículo 53 del proyecto de ley de ciudades comunales. Todos los órganos, entes e instancias del poder popular guiarán sus actuaciones sometidos al principio del gobierno obedencial. Es decir, que la subordinación ya no es implícita o por la fuerza. Se impone ahora a través de textos legales. Gobernar obedeciendo. Gobernadores, consejos legislativos, alcaldes, consejos municipales tendrán la obligación de gobernar obedeciendo lo que disponga el Ejecutivo Nacional y no lo que establece la Constitución y las leyes. Hemos dicho también que uno de los atributos del derecho a la democracia se manifiesta en el derecho de los ciudadanos a escoger a sus representantes a través de elecciones periódicas, universales, libres, justas, etc. Todo establecido en el artículo 63 de la Constitución y el principio de participación política establecido en los artículos 62 y 70. El Estado será realmente democrático en la medida en que se permita el ejercicio del sufragio y en la medida en que se permita la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos políticos. El Estado comunal es violatorio de estos principios democráticos desde que busca eliminar el ejercicio de la democracia representativa. Busca sustituirlo por una supuesta única forma de participación directa, también llamada democracia protagónica. Pese a que, de conformidad con el proyecto de ley de ciudades comunales, así como del resto de los inconstitucionales normas del poder popular, se perseguiría el ejercicio pleno de la soberanía popular a través de la participación directa del pueblo en la ejecución de las políticas públicas, configurando lo que ellos llaman el autogobierno. Lo que se pretende en verdad es eliminar el ejercicio de la soberanía del pueblo establecida en variadas normas constitucionales, entre ellas las más importantes, los artículos 5 y 6. Las leyes del poder popular, de las leyes del poder popular se desprenden normas que establecen distintas formas de participaciones directas. La asamblea de ciudadanos y ciudadanas, máxima instancia de participación de la decisión organizada para el ejercicio directo del poder protagónico, cuyas decisiones son de carácter vinculantes para la comunidad. Estas asambleas se les atribuyen funciones como la de elegir y revocar a los voceros y voceras del Consejo Comunal. Los voceros de los consejos comunales electos por las asambleas a su vez están facultados por la ley orgánica del poder público municipal para designar las juntas parroquiales. De igual forma, los voceros de los consejos comunales electos por las asambleas de ciudadanos eligen a su vez a los miembros de los parlamentos de las comunas, que a su vez elegirán a los voceros del órgano ejecutivo de la comuna, denominado Consejo Ejecutivo, que quedará integrado por un vocero electo de los voceros de las organizaciones socioproductivas. Estas instancias todas utilizan el método piramidal de las democracias populares.
La asamblea básica elige a los voceros de la asamblea, los voceros de la asamblea conforman una asamblea de voceros y así sucesivamente hasta la conformación de una asamblea cuyo ámbito territorial sea el Estado. Estos voceros de estas instancias no son electos a través del voto. No se trata de sistemas representativos, sino participativos. Ese modelo piramidal, asambleario de segundo grado, repugna, rechaza el voto como medio de elección de los miembros representantes y viola los criterios democráticos establecidos en la Carta Interamericana, según el cual el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho. Esto es ciertamente una forma de falsear la democracia. Se pretende hacer creer que esta nueva democracia participativa corrige las deficiencias de la vieja democracia representativa. En verdad, estos mecanismos de democracia directa lo que persiguen es eliminar la representatividad y evitar los liderazgos locales. Lo que se busca con este poder popular o Estado comunal es que los consejos comunales, en los que los consejos comunales están controlados desde el poder central, es hacerle creer al ciudadano que participa cuando en verdad lo que existe es su total sumisión al poder central. La democracia representativa es un elemento fundamental del Estado democrático que implica el derecho de los ciudadanos de elegir a los titulares de los órganos que ejercen el público a través de elecciones libres, universales, directas y secretas. No hay democracia sin representación política que se consigue mediante el sufragio. El sistema de democracia representativa implica además el derecho al control por parte del pueblo de los representantes que se han elegido. Este control abarca la rendición de cuentas transparentes y periódicas. Tal derecho obliga al representante a cumplir a cabalidad con el programa de gobierno que ha presentado a sus representados, a su electorado, mantener una comunicación permanente con el pueblo que lo eligió, todo lo cual se elimina y se desdibuja en esta representación directa. Tal y como lo establece el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana, el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos están obligados a reforzarlo. La eliminación del derecho de representación democrática tiene por finalidad la creación de un Estado paralelo en el que participarán exclusivamente quienes sean afines a los postulados del socialismo y además esa participación será objeto de un alto nivel de control social a través de diversos mecanismos locales sobre los cuales opera un estricto control desde el poder central. Se elimina con esta participación directa las competencias que tienen los órganos constitucionales del poder público electos por el pueblo a través de estos consejos comunales. De manera que este Estado comunal es una forma distinta al Estado constitucional y democrático, no se basa en la existencia de poderes públicos constituidos derivados de la elección de representantes, se crea una democracia directa contra una democracia representativa, se pretende confrontar la democracia directa con la democracia representativa y se llega a la falaz conclusión de que el Estado comunal es la verdadera democracia, cuando en verdad es todo lo contrario. Lo que se pretende instaurar desde el Estado comunal es el traslado de los centros de toma de decisión de orígenes democráticos de ámbito regional y local, como son las gobernaciones, consejos legislativos, alcaldías y consejos municipales, que emplean recursos propios para responder a las necesidades sociales de la población, que están sujetos a controles jurídicos y políticos propios del derecho público, a otros órganos no democráticos de incierto ámbito de actuación, carentes de recursos propios y por ello dependientes del poder central, ajenos a controles jurídicos de derecho público, ajenos al escrutinio de la ciudadanía y que dependerían para su funcionamiento de la designación y envíos de recursos por parte del poder nacional, lo que los convertiría en subordinados a este. Hemos dicho también que otro de los atributos de la democracia es el respeto al pluralismo político. El Estado comunal rechaza
el pluralismo político y plantea el socialismo como ideología política única. La ley de ciudades comunales pretende instaurar, como su nombre lo indica, la nueva entidad territorial y política del sistema de agregación nacional, donde los ciudadanos fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo. El Estado comunal, en el Estado comunal, la propuesta política es la del partido del gobierno, que pasa a ser la doctrina del Estado, con lo cual se viola este otro fundamental atributo de la democracia. Y hemos dicho, la democracia es uno de los derechos constitucionales más importantes, el que sirve para perfeccionar todos los demás. El proyecto de ley de ciudades comunales establece en el artículo 59 la creación de una comisión electoral de la ciudad comunal como la instancia encargada de garantizar, dirigir, supervisar y controlar los actos electorales. El Estado comunal atenta entonces contra el principio democrático de la Constitución de que las atribuciones propias y exclusivas del Consejo Nacional Electoral son las únicas que pueden llevarse adelante como órgano rector del poder electoral. Se desvía a un órgano de naturaleza constitucional para crear otras comisiones electorales en sustitución de este órgano constitucional. Este órgano, de conformidad con el artículo 18, tiene las competencias para organizar las consultas referendarias, organizar las elecciones, registros electorales, etcétera. No es muy difícil entender que se viola la organización constitucional del Estado establecida como competencias para el Consejo Nacional Electoral. Una consideración final es que no tenemos dudas de que el establecimiento de este Estado comunal pretende la eliminación de la democracia como sistema de gobierno y va dirigido a convertir al ciudadano en súbdito. Aquí conviene recordar lo expresado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Los ciudadanos se pueden definir por oposición a los súbditos. Los ciudadanos cuestionan, piden, demandan. Los ciudadanos son ruidosos, se quejan, critican, exigen. Los súbditos, por el contrario, obedecen, aceptan y callan. Están cómodos en el silencio y no cuestionan. No hace falta decir que las democracias exigen ciudadanos y ciudadanas militantes. Las leyes del proceso comunal buscan convertir del ciudadano en súbditos. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Rafael. Y bueno, vamos a proceder a la etapa de interacción. Recuerden que pueden participar por aquí desde Zoom o desde YouTube, donde algunas personas ya están generando interacción. Aprovechamos y saludamos a algunas de las personas que participan, siempre atentos a cada detalle. Está la profesora Belén Ramírez Landaeta, cuidando desde tras bastidores cada detalle. Nos acompaña por ahí la profesora Magali Vázquez, que es ponente en nuestro seminario internacional de Derecho Comparado sobre Derecho Procesal Penal, que inicia ahorita en septiembre. Nos acompaña el profesor María Amparo Grau, el profesor Ramón Escobar León, el profesor Douglas Ungreda, la individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas, Sari Levy. Desde YouTube vemos al profesor Fernando Fernández. También vemos por ahí al profesor Oscar Hernán y al profesora Geraldine Pinto. Está el profesor Luis Alberto Petit, que ha sido profesor en nuestro Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Derecho Procesal Constitucional. Hay una primera intervención del economista Douglas Ungreda, que ha sido parte de este ciclo y que quiso compartir una reflexión y que yo creo que la puede complementar el embajador Víctor Rodríguez. Le pedimos que active su audio. El comentario del economista Douglas Ungreda es el siguiente. Las llamadas zonas económicas especiales son aplicadas para generar competitividad en las actividades relativas a la creación de nuevas tecnologías y la manufactura, cuando en Venezuela pretenden ser usadas para las zonas de explotación minera.
no vemos o no existe un valor agregado salvo el valor intrínseco de los minerales explotados. Los parques industriales aún no están dando resultados medibles. Esta referencia que hace el profesor Douglas Ungreda se parece en algo, embajador, a cómo a las exitosas zonas económicas de China. Le hago la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, muy interesante el comentario. No son exactamente zonas que se pueden transponer, pero sí lo que yo me refiero fundamentalmente es que en China, que es la experiencia que estábamos viendo, estas zonas van en total contradicción con lo que fue una vez el Estado comunero. O sea, lo importante es destacar eso. Quizás en Venezuela todavía no se habla de las zonas económicas especiales de esa manera, se está hablando solo de estrategias para producción minera. No creo que se haya llegado mucho más adelante, pero no tiene nada de extraño que busquen también establecer zonas con ciertas preferencias para captar inversiones, para las contrataciones mixtas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es destacar, yo creo que en el modelo chino, que era el que estábamos viendo, se pasó de una comuna como la que se quiere implantar ahora, donde se somete al individuo al control político fundamentalmente, a una zona de espacios especiales para la captación de inversiones, e incluso mejorando en poco, pero mejorando derechos civiles, políticos y sociales en las zonas donde se están estableciendo estas zonas especiales. La idea era pues solamente mostrar que en China se pasó de un sistema absolutamente ya superado a un sistema que abre las reformas económicas y que acerca a China al socialismo, al capitalismo, sin dejar de ser socialista. Es un proceso muy interesante porque ellos no han negado de ninguna manera el camino hacia el socialismo. Es más, cuando hablan a veces de este perfeccionamiento de sistema, es en la búsqueda del socialismo. Pero por ahora lo importante es que se ha cambiado del estado totalitario de la comuna a una reforma, a un estado reformado mucho más abierto y más amplio, como es el de las que se establecen en algunos cantones, sobre todo en la costa oriental de China, donde se realizan estas actividades comerciales. No las comparo evidentemente con lo que sucede con las zonas de explotación minera en Venezuela, pero podrían tener alguna relación en algún momento y sería siempre, veo también contradictorio este tipo de iniciativas como el de las zonas de explotación minera, que probablemente tenga en el fin encontrar también incentivos económicos y de inversiones, etcétera, en el futuro, y el establecimiento de la comuna, que lo presentan como algo que no va a ser sino un control político, fundamentalmente. Gracias. Y en este mismo sentido, en esa reflexión que nos regala, embajador, donde la zona económica especial, más que una evolución, parece que es una respuesta ante la ineficiencia del esquema comunal chino, parece que estas islas de desregulación no se compatibilizan con el régimen de derechos políticos y hemos visto algunos casos muy recientes de exitosos empresarios chinos, casos de Alibaba, casos del Grupo Hormiga y otros empresarios donde se atreven a medio un poco a levantar un poco la voz y el gobierno chino procede a paralizar, regular y ¿cómo ve esa compatibilidad entre ese régimen económico con la ausencia de libertades públicas? ¿Cómo ve esa perspectiva, aún en esas zonas económicas especiales? Sí, indudablemente que no ha habido un gran avance en cuanto al disfrute de los derechos civiles y políticos, porque no lo ha habido. Ha habido algunos adelantos en el uso de los derechos, en el disfrute de los derechos sociales y económicos, por ejemplo, el salario. O sea, pero todo esto porque hay que tener en cuenta que son los socios, no las empresas, los países socios, los que le han exigido a China que tienen que respetar. Además, cuando entra a la OMC, una de las características, de las condiciones que se imponen es el respeto a los derechos humanos, que nunca lo han logrado, pero al menos en esa zona ellos están tratando de respetar ciertos derechos sociales, ciertos derechos económicos, no los derechos políticos y menos los de los chinos, propiamente dicho, sino que son más bien
favoreciendo, garantizándole a los países de origen de las empresas que tienen cierto derecho. O sea, hay que darle garantía para poder atraer los capitales y las inversiones. Y la única forma de hacerlo es dejándole sus derechos económicos y laborales a todas estas empresas que están en estas zonas. Gracias, profesor. Profesora Cecilia, usted que quiere regalarnos una reflexión sobre estas intervenciones, ¿qué reflexión nos regala? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerles a los ponentes porque me parece que han tenido unas presentaciones que nos han dejado mucha riqueza desde el punto de vista de la realidad, de lo que significan estos dos proyectos de ley. La experiencia en China me parece fundamental el haber insistido en que se sustituyó la comuna y se abrieron zonas económicas especiales. Nosotros estaríamos con dos leyes paralelas tratando de implantarlas, las dos aprobadas en primera discusión, viendo a ver qué hago. Si hago zonas económicas especiales, que ya tengo una, que es el arco minero, inclusive está declarada materialmente así por esa ley, y qué hago para complacer eventualmente y reestructurar el partido, como muy bien lo señalaba María Luisa Acuña. De manera que yo creo que es una diferencia bastante profunda, ir con los dos ataques al mismo tiempo, una para la inversión, teóricamente, y otra para el control del partido desde el punto de vista de la ciudadanía. Me parece también interesante una reflexión en relación a que la comuna termina siendo, por el texto del proyecto, una estructura en la cual los comuneros y los voceros van a realizar el trabajo que debe realizar el Estado. Es decir, ellos se van a ocupar de construir las avenidas, las calles, arreglar el tema del... O sea, porque va a asumir todas las competencias municipales. Es decir, estamos en una gigantesca burocracia dentro de la comuna para satisfacer las necesidades de los mismos comuneros. Realmente, de allí que las competencias se las tenga que entregar además con los recursos económicos. Eso una cosa es distribuir la bolsa CLAP y otra cosa es tener que, no sé, establecer que todo el mundo tenga agua o todo el mundo, o con quién va a cuidar el cementerio o cómo se va a arreglar la vida municipal de esa ciudad comunal. Que de verdad ya en el aspecto interno a uno le queda de verdad ese sabor. El llamarse comunero y vocero, me parece también que es como un trabajo obligado. Si a mí me eligen, casi que yo no soy ni siquiera aspirante, sino me elige el mismo partido. Yo sí creo que hay un elemento de equilibrio pensando como el régimen entre le doy esto socialista y tengo también esto otro teóricamente para inversionistas. Entonces, y la última reflexión que quería hacerle, me quedó como una inquietud de si hay populismo socialista, pero fuerte, porque siempre le atribuimos el populismo al dictador, pero el populismo de las leyes, en este caso, es una cosa abismal. Son como creaciones, no sé, fantasías de creaciones para generar, por una parte, controles y por otra parte, destrucción de la estructura político-territorial, como muy bien lo apuntaba el profesor Badel. Es decir, yo estoy perdiendo mis derechos, pierdo el derecho a la democracia, no me permite la organización comunal, ni siquiera habla de derechos humanos, eso ni lo piensa. Tienen 5 poderes.
Usted sabe lo que es tener en una ciudad comunal 5 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral. Es como demencial entregarle a unos comuneros el que ellos mismos se cuiden a sí mismos. Es decir, no ser ciudadanos. Yo creo que es importantísimo la pérdida de esa naturaleza, porque si pierdo la condición de ciudadano, de trato de ciudadano, evidentemente el tema de la representación, como bien lo decía el profesor Badel, se pierde totalmente. Esto nos lleva a y esto es lo último que comento, nos lleva a cómo políticamente estos dos proyectos, que aparentemente son inejecutables, no solamente por lo inconstitucional, sino por la cantidad de recursos económicos que necesitaría el Estado para poder adelantar esto. No hay ninguna duda que están sobre el tapete. No sabemos cuándo se aprobarán, no sabemos si se aprobarán, pero están asociados a las elecciones de noviembre. Pero es porque sí. Si esas elecciones de noviembre no se dan en los términos que yo los tengo planificados, bueno, veré cómo hago para que no puedan hacer nada. Es decir, yo ni siquiera estaría como ciudadano eligiendo. Estoy votando, pero no estoy eligiendo. No estoy eligiendo un alcalde, porque ese alcalde no va a poder ejercer sus competencias. Es decir, realmente parte digamos, de todos estos encuentros y todas las aristas que hemos tratado de verlo desde diferentes aspectos, es porque no dejan de ser una amenaza. No dejan de ser una amenaza, puede que no creíble en este momento, pero no dejan de ser un plus de la amenaza en el que ya estamos, digamos, sumergidos. Y tampoco sabemos si parte de la venta, digamos, hasta de la negociación y con el sector privado, es una oferta de estas zonas de régimen especial, donde las leyes nacionales no se aplican solamente las leyes que van en digamos, en esa poligonal. De manera que gracias, verdaderamente creo que nos han dejado muchas inquietudes y mucha claridad también en la realidad, digamos, amenazante, quién sabe, sin tanto poder como antes, pero sigue siendo una realidad amenazante, que al menos tenemos que tener muy en cuenta, y más quienes aspiran a ser alcaldes, concejales, legisladores estadales y gobernadores. Yo creo que ojalá ellos nos acompañaran para que vieran el gran problema que se va a presentar, inclusive para aquellos que son chavistas y están pensando en ejercer esos cargos. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos. De verdad que buenas noches a todos los que nos acompañaron, tanto por YouTube como por Zoom. A ti, Julio Alejandro, te dejo la última palabra. No, la última palabra, profe, creo que es de los ponentes que usted siempre pide que nos regale una reflexión final. Y en el mismo orden que intervinieron, le pediría primero al embajador Víctor que nos regale un sabor de boca, un mensaje final, un poco que nos brinde una reflexión, que nos muestre un faro con relación a esta área temática. Después, seguidamente, le daría la palabra a la abogada María Luisa y cerraríamos con el académico Rafael Badel. Embajador. Muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, este tipo de encuentros, de foros, son fundamentales para comprender mejor en dónde estamos en este momento, el peligro que significa el proceso que está en curso, al que nos tenemos que oponer jurídicamente, por supuesto, políticamente, porque yo creo que es un paso que se está dando que es sumamente grave, como lo dice la doctora Sosa en este momento. O sea, se vacía el poder, se vacía la autoridad,
Y eso hay que, desde ahora, y este es lo que yo veo extraordinario en este tipo de reflexión, es que hay que luchar jurídica y políticamente para evitar que esto se imponga. Estamos muy claros en lo que significa el Estado comunal. Es un engaño político simplemente, y eso está simplemente para el control de la ciudadanía en determinadas áreas y poder controlar, porque será el partido único. El mismo sistema chino que fracasó, prácticamente, si lo vamos a analizar a fondo, es más o menos la misma medicina que aplicaron ellos y que después al final tuvieron que rectificar absolutamente todo. De manera que para mí es esencial este tipo de foros. Felicito a la doctora Sosa y a todos, y las extraordinarias ponencias de la doctora Acuña y el doctor Badel, que fueron realmente esclarecedoras, y yo creo que hay que seguir insistiendo en presentar esta realidad, enseñar no solamente entre nosotros, sino llevarle al público, y como decía la doctora Sosa en este momento, a los candidatos. O sea, miren dónde están parados, porque lo que viene no es nada fácil. Muchísimas gracias. Doctora María Luisa, ¿qué reflexión nos regala como mensaje final? Bien, a mí no me cabe duda y a ninguno de nosotros que la sustitución de nuestro Estado constitucional a un Estado comunal parece que se nos avecina ahora con más fuerza. Y no parece tener eco ciertamente en la sociedad, justamente porque esa sociedad es la que se encuentra violentada por este tipo de iniciativas, ¿no? Ahora, esos valores democráticos, que son los que en definitiva van a ser el escudo contra estas intentonas legales, llamémoslas, serían los que enfrentarán en definitiva la pretensión pues, del chavismo, del madurismo. Y es lo que más tenemos a la vista, con lo único que contamos, es lo que puedo yo resumir, con lo que aparentemente contamos en este momento, no para demeritar de ninguna manera la actividad partidista. Sin embargo, esta eclosión social que parece que no se da, que no se ha dado, porque no han conseguido quizás la forma de ser articulada a través de los medios idóneos, que son precisamente los instrumentos partidistas. Ojalá pues pueda ser canalizada. Este escudo debe articularse, debe dársele un cauce institucional, y como bien han dicho la doctora Sosa, el doctor Rodríguez, pues los partidos políticos tendrían que oír un poco de este tipo de reflexiones y de oír a la población, porque es doloroso. Tenemos un país que sufre, y que mientras nosotros estamos haciendo este tipo de disertaciones, el país no deja de sufrir, el país sufre, el país lamenta pérdidas, el país tiene hambre, el país se desvanece, emigra. Es decir, es todo un drama que vivimos y que debe buscarse una forma de que esa fuerza que todavía queda en esa sociedad democrática pueda encauzarse. De lo contrario, pues creo que estaríamos más cercanos a una tragedia mayor de la que ya vivimos, ¿no? De tal manera que ese es mi mensaje, pues quizás una reflexión un poco más profunda, más cercana al ciudadano, más cercana al lamento del venezolano que está allí y que lo vemos y nos lo topamos día a día, y que creo que tenemos la responsabilidad de transmitir esto con claridad o incluso con fuerza, con pasión, porque lo que estamos viviendo es realmente dramático, y lo que se nos avecina apunta a ser más dramático aún. Es decir, la fuerza de un partido, la fuerza de un grupo político que no descansa y que
se esconde y a veces saca una ley y la guarda y la saca y la muestra. Es decir, sabemos que estamos allí. Como dice la doctora Sosa, la amenaza está y es creíble. No debemos demeritarla, pero también la fuerza ciudadana está y debe ser creída y tampoco debemos demeritarla. Debemos encontrarle un cauce a esta. Muchas gracias. Profesor Rafael. Cerramos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. La reflexión final mía me lleva al bloque constitucional. La reflexión final mía me lleva a todos los académicos, profesores, alumnos y grupos de personas que nos están viendo. La reflexión final mía me lleva a insistir en que estamos frente a un proceso que obviamente tiene la forma como se desenvuelve, un proceso muy grave, pero un proceso en el cual actividades como esta que celebra el bloque constitucional, este ciclo de foros que lleva adelante el bloque constitucional, sirven como guía, como faro para lo que la élite intelectual, política y económica del país tiene que ir madurando. Venezuela, desde sus inicios como república independiente, se ha debatido entre un sistema federal, un sistema descentralizado, un sistema de reparto de poder, con uno unitario, fuerte y con concentración del poder. Esa tensión, esa tesitura entre descentralización del poder y concentración del poder es el reflejo, es la consecuencia de la confrontación que ha existido siempre desde nuestro momento de la independencia entre el pensamiento civil y el pensamiento militar, entre el pensamiento democrático y el pensamiento autoritario. Tenemos el deber, tenemos la obligación. Tú me diste las gracias por estar a la orden siempre para estos eventos. Yo no creo que nos tengan que dar las gracias. Yo creo que tenemos el deber, tenemos la obligación ciudadana y cívica de seguir marcando un camino, estableciendo, esclareciendo las ideas cuando esto es necesario, para ir demostrando que mediante el desvelar las intenciones o propósitos que esconden estas normas del Estado Popular y otras muchas que son normas que dejan dormidas las cláusulas constitucionales, se está sustituyendo todo el ordenamiento constitucional, se está convirtiendo la Constitución en un conjunto de cláusulas dormidas para, a través de una legislación antidemocrática, establecer el nuevo Estado de Derecho. Mi reflexión final es que tenemos que seguir transitando el camino de la lucha de manera definitiva, como lo hace Cecilia Sosa, que no para, que no descansa un minuto en el propósito de llevar adelante las ideas democráticas, los pensamientos constitucionales, etc. De manera que mi reflexión final me lleva de nuevo a eso, a felicitar al bloque constitucional por la organización de este maravilloso evento y a todos los que han hablado antes, desde el segundo bloque, se hicieron unos extraordinarios o se dieron unos mensajes extraordinarios sobre los propósitos verdaderos de estas leyes comunales, y estoy seguro que en los que faltan será así también. De manera que insisto en un mensaje de estar siempre listo para seguir adelante en este propósito. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, profesor Rafael. Sin duda alguna, el rescate de la democracia es un proceso complejo, pero la academia no ha renunciado a su rol. Y aún en las circunstancias más complejas, sentir este apoyo de la academia que asume su tarea es sin duda alguna motivo de alegría en tanta oscuridad. Bueno, hasta aquí ha llegado el tercer encuentro del ciclo de encuentros que tiene diseñado el bloque constitucional sobre el cambio que está de alguna manera, el cambio institucional de un Estado democrático a un Estado comunal. Hoy ha sido la conversación sobre la dimensión cultural y comparada. Nos quedan 2 encuentros y lo invitamos para los próximos 2 martes en el Aula Bruber Caría. Recuerden que el Aula Bruber Caría es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que aún en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Hasta luego.